Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 10. Tom se metió por entre las callejuelas hasta alejarse del camino de los que regresaban a la escuela y después siguió caminando lenta y desganadamente. Media hora después desapareció tras la mansión de Douglas, en la cumbre del monte, y ya apenas se divisaba la escuela hacia el centro de la espesura, y se sentó sobre el musgo, bajo un roble de ancho ramaje. No se sentía la menor brisa. El intenso calor del mediodía había acallado hasta los cantos de los pájaros. La naturaleza toda yacía en un sopor no turbado por ruido alguno, a no ser de cuando en cuando por el lejano martilleo de un pájaro carpintero, y aun esto parecía hacer más profundo el silencio y la obsesionante sensación de soledad. Tom era todo melancolía y su estado de ánimo estaba a tono con la escena. Permaneció sentado largo rato meditando, con los codos en las rodillas y la barbilla en las manos. Le parecía que la vida no era más que una carga, y casi envidiaba a Jimmy Hawes, que hacía poco se había librado de ella. Qué apacible debía ser, pensó, yacer y dormir y soñar para siempre, con el viento murmurando por entre los árboles y meciendo las flores y las hierbas de la tumba, y no tener ya nunca molestias ni dolores que sufrir. Si al menos tuviera una historia limpia, hubiera podido desear que llegase el fin y acabar con todo de una vez. Y en cuanto a Becky, ¿qué había hecho él? Nada. Había obrado con la mejor intención del mundo y ella lo había tratado como a un perro. Algún día lo sentiría ella, quizá cuando ya fuera demasiado tarde. Ah, si pudiera morirse por unos días. Pero el corazón de los jóvenes no puede estar mucho tiempo deprimido. Tom empezó insensiblemente a dejarse llevar de nuevo por las preocupaciones de esta vida. ¿Qué pasaría si de pronto abandonara todo y desapareciera misteriosamente? Si se fuera muy lejos a países desconocidos, más allá de los mares y no volviese nunca, ¿qué impresión sentiría ella? La idea de ser clown le vino a la memoria, pero solo para rechazarla con disgusto, pues la frivolidad y las gracias y los trajes pintarrajeados eran una ofensa cuando pretendían profanar un espíritu exaltado a la vaga y augusta región de lo novelesco. No, sería soldado, para volver al cabo de muchos años como un inválido glorioso. No, mejor aún, se iría con los indios y cazaría búfalos en las sierras o en las vastas praderas del lejano oeste, y después de mucho tiempo volvería hecho un gran jefe erizado de plumas, pintado de espantoso modo, y se plantaría de un salto, lanzando un escalofriante grito de guerra en la escuela dominical, una soñolienta mañana de domingo, y haría morir de envidia a sus compañeros. Pero no, aún había algo más grandioso. Sería pirata. Eso es, pirata. Ya estaba trazado su porvenir, deslumbrante y esplendoroso. ¿Cómo llenaría su nombre el mundo y haría estremecerse a la gente? Qué gloria lo de hendir los mares procelosos con un rápido velero, el genio de la tempestad, con la terrible bandera flameando en el mástil. Y en el cenit de su fama aparecería de pronto en el pueblo y entraría arrogante a la iglesia, tostado y curtido por la intemperie, con su justillo y calzas de negro terciopelo, sus grandes botas de campana, su talaí escarlata, el cinto erizado de pistolones de arzón, el machete, tinto en sangre al costado, el ancho sombrero con ondulante pluma y desplegada la bandera negra ostentando la calavera y los huesos cruzados, y oiría con orgullo deleite los cuchicheos. Ese es Tom Sawyer, el pirata, el terrible vengador de la América española. Sí, estaba resuelto, su destino estaba fijado. Se iría de casa para lanzarse a la aventura. Partiría a la mañana siguiente. Debía empezar, pues, por reunir sus riquezas. Avanzó hasta un tronco caído que estaba allí cerca y empezó a escarbar debajo de uno de sus extremos con el cuchillo Barlow.
Pronto tocó en madera que sonaba a hueco, colocó sobre ella la mano y lanzó solemnemente este conjuro. Lo que no está aquí, que venga, lo que no esté aquí, que se quede. Después separó la tierra y se vio una ripia de pino. La arrancó y apareció debajo una pequeña y bien construida cavidad para guardar tesoros, con el fondo y los costados también de ripias. Allí había una bolita. Tom se quedó atónito, se rascó perplejo la cabeza y exclamó: «Jamás he visto cosa más rara». Después arrojó lejos de sí la bolita con gran enojo y se quedó meditando. El hecho era que había fallado allí una superstición que él y sus amigos habían tenido siempre por infalible. Si uno enterraba una bolita con ciertos indispensables conjuros y la dejaba 2 semanas, al cabo de las cuales abría el escondite con la fórmula mágica que él acababa de usar, se encontraba con todas las bolitas que había perdido en su vida, por muy esparcidas y separadas que hubieran estado. Pero el hechizo acababa de fracasar allí y en aquel instante de modo incontrovertible y contundente. Todo el edificio de la fe de Tom quedó cuarteado hasta los cimientos. Había oído muchas veces que la cosa había sucedido, pero nunca que hubiera fallado. No se le ocurrió que él mismo había hecho ya la prueba muchas veces, pero sin que pudiera encontrar el escondite después. Dio vueltas durante un rato al asunto y decidió al fin que alguna bruja se había entremetido rompiendo el sortilegio. Para satisfacerse sobre este punto, buscó por allí cerca hasta encontrar un montoncito de arena con una depresión en forma de chimenea en el medio. Se echó al suelo y, acercando la boca al agujero, dijo: «Chinche holgazana, dime lo que quiero saber». La arena empezó a removerse y a poco una diminuta chinche negra apareció un instante y enseguida se ocultó asustada. No se atreve a decirlo, de modo que ha sido una bruja la que lo ha hecho. Ya lo decía yo. Sabía muy bien la inutilidad de discutir con brujas, así que es que desistió desanimado. Pero se le ocurrió que no era cosa de perder la bolita que acababa de tirar, e hizo una paciente investigación. Pero no pudo encontrarla. Volvió entonces al escondite de tesoros y, colocándose exactamente en la misma postura en que estaba cuando la arrojó, sacó otra del bolsillo y la tiró en la misma dirección, diciendo las mágicas palabras: «Hermana, busca a tu hermana». Observó dónde se detenía y fue al sitio y miró, pero debió de haber caído más cerca o más lejos y repitió otras 2 veces el experimento. La última dio un buen resultado. Las 2 bolitas estaban a menos de 1 pie de distancia una de otra. En aquel momento, el sonido de una trompetilla de hojalata se oyó débilmente bajo las verdes bóvedas de la selva. Tom se despojó del saco y los pantalones, convirtió un tirante en cinto, apartó unos matorrales de detrás del tronco caído, dejando ver un arco y una flecha toscamente hechos, una espada de palo y una trompeta también de hojalata, y en un instante tomó todas aquellas cosas y echó a correr, desnudo de piernas, con los faldones de la misma revoloteando. A poco se detuvo bajo un olmo corpulento, respondió con un toque de corneta y después empezó a andar de allí para allá en puntas de pie y con recelosa mirada, diciendo en voz baja una imaginaria compañía: «Alto, valientes míos, seguid ocultos hasta que yo haga sonar mi cuerno de caza». En aquel momento apareció Joe Harper, tan parcamente vestido y tan formidablemente armado como Tom. «Alto, ¿quién se atreve a penetrar en la selva de Sherwood sin mi salvoconducto?» «Guy de Gisborne no necesita salvoconducto de nadie. ¿Quién sois?» ¿Qué osáis hablarme así?», dijo Tom, apuntando, pues ambos recitaban de memoria textos del legendario Robin Hood. «Soy yo, Robin Hood. ¿Cómo vais a saber al punto a costa de vuestro menguado pellejo?» «¿Sois pues el famoso bandolero? Pues me place disputar con vos los pasos de mi selva. Defendeos».
Sacaron las espadas de palo, echaron por tierra el resto de la vestimenta, cayeron en guardia, un pie delante del otro, y empezaron un grave y metódico combate, golpe por golpe. Al cabo exclamó Tom: «Si sabéis manejar la espada, apresuraos». Los dos se apresuraron, jadeantes y sudorosos. A poco gritó Tom: «Cae, cae, ¿por qué no caes?» «No me da la gana. ¿Por qué no caes tú? Tú eres el que va peor». «Pero eso no tiene nada que ver. Yo no puedo caer. Así no está en el libro. El libro dice: entonces, con una estocada traicionera, consiguió matar al pobre Guy de Gisborne. Tienes que volverte y dejar que te pegue en la espalda». No era posible discutir tales autoridades, y Joe se volvió, recibió el golpe y rodó por tierra. «Ahora», dijo levantándose, «tienes que dejarme que te mate a ti. Si no, no vale». «Pues no puede ser. No está en el libro». «Bueno, pues es una cochina trampa. Eso es lo que es». «Pues mira», dijo Tom, «tú puedes ser el padre Tack o Match, el hijo del molinero, y romperme una pata con una estaca. O yo seré el sheriff de Nottingham, y tú serás un rato Robin Hood y me matas». La propuesta era aceptable, y así fueron representadas esas escenas. Enseguida se vistieron, ocultaron sus útiles bélicos y se echaron a andar, lamentándose de que ya no hubiera bandoleros y preguntándose qué es lo que nos había dado la moderna civilización para compensarnos. Convenían los dos en que más hubieran querido ser un año bandidos en la selva de Sherwood que presidente de los Estados Unidos por toda la vida.